vida, Él va a hablar a través de un pensamiento. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reconocer entre tantos pensamientos? Está nuestro pensamiento, las emociones, está la voz del enemigo y está la voz de Dios. Muchas veces nosotros deseamos algo, tenemos un proyecto, queremos realizar algo y muchas veces nos inventamos voces y decimos que Dios me habló. Hay personas que les cuesta reconocer, identificar la voz de Dios porque están alejados de Dios, porque mientras más tú te acercas a Él, en uno de los pasos que realmente a través de los años pues me ha ayudado a poder reconocer, a pesar de mi deseo que tenga de realizar un proyecto, a pesar de las emociones, a pesar de lo emocionado que yo esté, uno de los pasos es aquietar tu mente. Porque en tu mente hay mucho ruido, hay muchos pensamientos descontrolados y en medio de esos pensamientos posiblemente está circulando la voz de Dios, está circulando la voz de Dios a tu mente. Cuando tú aquietas tu mente, cuando tú aquietas ese ruido que hay en tu mente eventual, entonces surgirá la voz de Dios. Cabe resaltar que cuando Dios te habla, te hablará una, te hablará dos, te hablará tres veces. Muchas veces Dios te puede decir, esa no es la persona correcta que yo tengo para tu vida, esa persona no es la pareja que... Bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Y el tema es cómo reconocer la voz del Espíritu Santo, cómo reconocer la voz de Dios, ya que a través de los tiempos muchas personas pues se le complica reconocer de qué es Dios que le está hablando. Hay personas que dicen, Dios no me habla, Dios se olvidó de mí. No es que Dios se ha olvidado de ti, Dios te ha estado hablando. Lo que pasa es que tú no sabes reconocer, no sabes identificar de que Dios que te está hablando. Y también en la Biblia nosotros encontramos como Gedeón, Samuel. Gedeón fue un hombre que Dios le habló, pero dice que él puso señales. No solamente puso una, sino que puso varias. Y Dios respondió sus señales. Gloria al Señor, porque cuando Dios te habla, tú le pondrás señales y Él va a responder esas señales pues que tú le estás haciendo para que tú entiendas de qué es Él. También Samuel no pudo reconocer, no pudo identificar de que era Dios que le estaba hablando, Jehová de los ejércitos, de manera que él confundió la voz de Jehová con la voz de Elí, de manera que él se dirigió a donde Elí preguntándole que si lo estaba llamando. Elí le dice que él no lo estaba llamando, que se vuelva a su cama. Lo más interesante de esto es que volvió a escuchar la voz de Dios y fue donde Elí, y Elí entendió de que Jehová estaba llamando al muchacho. Es decir, Elí fue el instructor, es decir, Samuel recibió instrucciones para poder identificar. Cuando él lo mandó, le dijo, habla que tu siervo oye. Samuel hizo lo correcto y desde ese momento vemos que Samuel pudo identificar la voz de Dios. Lo primero es que antes en la Biblia y todavía hoy en la actualidad, Dios habla en voz audible. Dios hablaba con más frecuencia lo que es en la antigüedad. Nosotros vemos que le hablaba a Samuel, le hablaba a Moisés, a muchos hombres en la Biblia le hablaba voz audible, pero cuando Jesús viene y muere en la cruz de Calvario, envía entonces al Consolador, al Espíritu Santo, el cual está en nosotros. Es decir, cuando el Espíritu Santo, Dios habla a tu vida, Él va a hablar a través de un pensamiento. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reconocer entre tantos pensamientos? Está nuestro pensamiento, las emociones, está la voz del enemigo y está la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo reconocer entre esas voces? Lo primero es que reconocer tiene que ver con identificar para poder llegar a la conclusión. Es como un ejercicio. Es decir, cuando tú te pones a reconocer, tú comienza lo que es a meditar. Es decir, para tú poder reconocer la voz de Dios, es importante de que tú te mantengas lo que es en el espíritu, manteniendo una vida de ayuno, manteniendo una vida de oración. Es importante mantenerte espiritualmente para tú poder identificar. Hay personas que les cuesta reconocer, identificar la voz de Dios porque están alejados de Dios, porque mientras más tú te acercas a Él, más sensible tú serás a su voz. Dios mío, mientras más tú te acercas a Él, mientras más tú oras, mientras más tú ayunas, más sensible tú estarás, más preparado tú estarás para poder identificar esa voz cuando habla a tu mente. Lo primero es que está la voz de nuestro interior. Muchas veces nosotros deseamos algo, tenemos un proyecto, queremos realizar algo y muchas veces nos inventamos voces y decimos que Dios me habló, que haga ese proyecto, que realice ese proyecto, cuando muchas
muchas veces no es Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra carnalidad hay algo, hay un deseo. Queremos ese proyecto, queremos alcanzar eso que nos estamos proponiendo, pero Dios todavía no ha hablado. Ahora bien, uno de los pasos que realmente a través de los años, pues me ha ayudado a poder reconocer, a pesar de mi deseo que tenga de realizar un proyecto, a pesar de las emociones, a pesar de lo emocionado que yo esté, uno de los pasos es aquietar tu mente. ¿Por qué? Porque en tu mente hay mucho ruido, hay muchos pensamientos descontrolados, y en medio de esos pensamientos posiblemente está circulando la voz de Dios, está circulando la voz de Dios a tu mente. Él te está hablando, pero también están tus emociones. Muchas veces cuando Dios te habla, muchas veces la voz de Dios es contraria a tu voluntad. Dios mío. Muchas veces, cuando Dios te habla a tu vida, muchas veces es para decirte no o sí. Claro, bien. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos proyectos que a simple vista nosotros vemos que en el presente puede ser de que nos salga bien, pero Dios no solamente ve el presente, Dios está viendo el futuro de cómo eso va a ser. Es decir, muchas veces tú puedes estar enamorado de una joven, muchas veces tú te quieres casar y tú estás buscando confirmación de Dios y tú estás bien enamorado, bien emocionado. Cuando tú oras a Dios, muchas veces tu misma voz interna, muchas veces tu misma voz, tu pensamiento te dice, sí, cásate. Cuando muchas veces Dios no es que te está hablando. ¿Por qué? Porque en ti hay un descontrol en tu mente, en tus emociones, que tú quieres que Dios te hable. Ahora bien, cuando tú agarras y aquieta tus pensamientos, aquieta tus emociones y te mantienes quieto esperando la voz de Dios, cuando tú aquietas tu mente, cuando tú aquietas ese ruido que hay en tu mente mental, entonces surgirá la voz de Dios. Cabe resaltar que cuando Dios te habla, te hablará una, te hablará dos, te hablará tres veces. Muchas veces Dios te puede decir, esa no es la persona correcta que yo tengo para tu vida. Esa persona no es la pareja que yo he determinado para tu vida. Y muchas veces tú dices, pero eso fue el diablo. Tú dices, ¿por qué? Porque muchas veces tú piensas que tu voluntad, tu deseo, Dios está de acuerdo con tu deseo. Dios muchas veces no estará de acuerdo con tus proyectos, con tu deseo, con lo que tú anhelas, con tus emociones. Muchas veces la voluntad de Dios es contraria a lo que tú deseas, a lo que tú quieres en esta vida. Por ende, Padre amado, Padre de la gloria, muchas veces la voz de Dios, la voluntad de Dios es contraria a tu voluntad. Por ende, nosotros debemos de estar abiertos. Mientras más abierto tú estés a reconocer, a entender de que si Dios te dice que no, tú, ok, Dios, gracias, Padre de la gloria. Mientras más tú abierto estés, más Dios operará en tu vida para hacerte saber tu voluntad. Lo que pasa es que la persona muchas veces se encierran en su deseo, en sus proyectos, lo que quieren realizar. ¿Por qué? Porque en ello hay una decisión y quieren que Dios haga lo que ellos quieren es decir, hay personas que quieren hacer y están buscando una aprobación de Dios, pero no esperan. Es decir, se inventan voces en su interior, en su mente, y dicen, ok, Dios me habló. Esa voz muchas veces eres tú mismo que te la ha inventado, porque Dios realmente no te ha hablado. Hay personas que al estar desesperados por casarse, por comprometerse, por realizar un proyecto, muchas veces está orando y se inventa pues la voz de Dios. La voz de Dios lo primero es que trae paz, trae alegría, trae gozo. Cuando el enemigo es que te está hablando, tú sientes como una confusión, tú te sientes como desviado, pero Dios cuando te habla provoca paz. Tu corazón se siente lleno de alegría, se siente con paz. Si tú estás sintiendo, si tú estás escuchando una voz y sientes como ese pullón en tu corazón, sientes como esa negatividad, es porque hay algo que no anda bien. Algo que me pasó pues en estos días, gloria al Señor, y quiero compartirlo con ustedes, y es que yo tenía una situación y quería resolver una situación, pues yo me dirigí a una persona para que me ayudara en cuanto a eso. La persona inmediatamente me dijo a mí, sí, yo te voy a ayudar, tranquilo. Pues cuando llegó la noche que yo estoy orando por eso, yo escuché la voz en mi pensamiento, en mi mente, porque recuerda que cuando Dios te va a hablar a través de un pensamiento. Cuando Él me habla a través de ese pensamiento, me dice, no reciba ayuda de esa persona, no lo haga. Y yo dije,
dije, wow, pero ¿será yo o mi mente? Yo obvié inmediatamente esa voz. ¿Por qué? Porque yo estaba centralizado en la ayuda que esa persona me iba a hacer. Es decir, esa persona me iba a ayudar en algo, pero yo estoy escuchando una voz en mi mente que me está diciendo no reciba ayuda. Eso para que usted vea que la voz de Dios cuando viene a tu vida es contraria a tu voluntad. Después pasaron varios minutos y escuché de nuevo esa voz en mi mente que me decía no reciba ayuda pues de esa persona. Después escuché nuevamente, dije wow, cuando viene a ver Dios que me está hablando, pero como quiera yo seguir con mis planes. Yo estaba esperando que esa persona pues al otro día como quedó de ayudarme en eso, pues la persona no me escribió, no me habló, pasó el día entero, pasó el segundo día y la persona. Entonces Dios me hizo entender de esa forma de que fue Él que me habló. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que esa persona pues se acercara a mí. En la mayoría de los casos no pasará así. Anda, Padre mío. En la mayoría de los casos, muchas veces tú tendrás que tomar la decisión si aceptar la ayuda, si aceptar hacer lo que Dios te está hablando o hacer lo que tú quieres, tu voluntad. Porque muchas veces Dios te puede decir no haga eso, pero Dios puede permitir que tú lo hagas para que tú veas las consecuencias a lo que tú te vas a tener. Hay personas que muchas veces se han casado, Dios le ha hablado a través de sueños, le ha dicho esa no es la pareja que yo tengo para tu vida, pero ellos están enamorados, ellos están tan ilusionados, gloria al Señor, por casarse, porque quieren esa persona, que después que se casan dicen, wow, yo recuerdo que Dios me habló y me dijo a mí que no me casara, de manera ahora estoy pagando las consecuencias. Pasa un problema grande, hay una división, se divorcian, gloria al Señor. Eso es lo que vemos a diario. Por eso es que a la hora de tú tomar una decisión, a la hora de tú buscar la dirección de Dios en algo que tú quieres realizar, es importante de que tú tomes en cuenta varias cosas. Cuando tú vas a la presencia de Dios para que Dios te confirme algo, es importante de que tus emociones no estén por encima de tu espiritualidad. Es decir, hay personas que las emociones están demasiado disparadas, sus pensamientos, hay demasiado ruido en su mente, de manera que no van a poder identificar la voz de Dios. Ahora bien, si tú quieres realizar un proyecto, tú te quieres casar, trata de no ilusionarte mucho, trata de no darle mucha mente a eso que tú querías hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú te ilusionas demasiado con una persona, con una pareja, sea con un hombre, usted como joven y la mujer con un hombre, ¿verdad? Entonces el hombre se ilusiona, va a poner con una mujer. Trata de no ilusionarte mucho y trata de no darle tanta mente y tanta cabida a eso. ¿Para qué? Tú tienes que tratar de esperar de que Dios te hable primero. Antes de tú ilusionarte, antes de tú enamorarte, es importante de que tú escuches primeramente la voz de Dios, de que es Él que te está hablando. Hay personas que primero se ilusionan, hay personas que se enamoran bastantemente y no es malo enamorarse. Lo importante de esto es que Dios esté de acuerdo, que Dios apruebe tu relación. Lo que mucho pasa en este tiempo de que Dios no está aprobando ciertas relaciones y por eso es que el número de divorcio hoy en día está muy elevado, está muy por encima de lo que antes se estaba viendo. Antes, cuando una gente se iba a casar, se metía al monte. Cuando una gente se estaba enamorando de alguien, iba delante de Dios, oraba, Señor, dime, y no entraba en ciertas conversaciones, no profundizaba con la persona, no se ilusionaba. Entonces, si tú tienes un proyecto por realizar, es importante de que tú entiendas de que tienes primeramente que mantenerte tranquilo y esperar la voz de Dios, esperar el tiempo de Dios. Una de las cosas que te puede ayudar es aquietando tu mente, tus emociones, tus pensamientos. Cuando tú aquietas tu mente, tus emociones, tus deseos, lo que tú quieres, entonces ahí mismo va a surgir la voz de Dios y te va a decir no lo hagas o hazlo así de esta forma. Gloria al Señor, alabanza. Entonces, ¿qué está pasando? Los primeros minutos cuando tú estás orando en la presencia de Dios son el primer tiempo donde tú estás dándole mucha mente a muchas cosas durante el día, en todo lo que tú hiciste, en todo lo que tú estabas haciendo durante el día, en tu deseo, lo que tú quieres. Estás pensando muchas veces en ese proyecto, pero ¿qué está pasando? Tú tienes que vencer esos pensamientos en el sentido de tratar de aquietarlo de manera que tu mente se encuentre preparada y se encuentre lo que es
totalmente en una paz, para que cuando la voz de Dios surge en tu vida, entonces tú puedas identificar de que es Él que te está hablando. Cuando Él te habla, te va a hablar una, te va a hablar dos, te va a hablar tres veces. Aquí hay unos pasos bien importantes, pues, que te van a ayudar a tu poder reconocer, aquietando tus pensamientos. Es una parte muy importante, porque es imposible reconocer la voz de Dios cuando tú estás pensando en un sinnúmero de cosas, cuando tus emociones están disparadas, cuando tus deseos están demasiado activos por hacer algo. Entonces hay gente que se inventan la voz de Dios en su propia mente y dicen, ok, Dios me habló y me dijo, porque tu mente muchas veces te hablará a tu deseo, a tu carnalidad. ¿Por qué? Porque tus deseos van contrario muchas veces a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Puede ser de que ese proyecto que tú quieres realizar, puede ser de que de esa joven de la cual tú te estás enamorando, o puede ser de que esa mujer que se está enamorando de ese hombre, puede ser de que sea algo bien, pero cuando tú te casas, ves los problemas, ves los maltratos y tú te arrepientes y dices, pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces Dios traerá a tu mente y te recordará las veces, los sueños que Él te hizo, que te reveló, que te dijo que no lo hagas, que no realizara ese proyecto, que no te casara. ¿Por qué? Porque había un problema atrás. ¿Por qué? Porque simplemente tú estás viendo lo físico, tú estás viendo el presente, pero Dios no solamente ve el presente, Dios ve el pasado, ve el futuro. Dios sabe si eso te conviene, si esa decisión que tú quieres tomar te va a convenir en el futuro. Puede ser de que la decisión que tú hayas tomado sin ser dirigido por Dios, o la voz que tú te hayas inventado en tu mente, puede hacer, gloria al Señor, de que al principio todo te esté saliendo bien, jaja. Puede ser de que la cosa esté marchando bien, pero más adelante, porque Dios no solamente está viendo el futuro, Dios te quiere cuidar tanto de tu presente como del futuro. Es decir, Dios quiere que tú tengas un presente glorioso, Dios quiere que tú tengas un futuro glorioso, Dios quiere que tú tengas un final glorioso. Por ende, es necesario de que tú te dejes dirigir de Dios, porque posiblemente tú estés disfrutando de aquella decisión que tú tomaste de un presente, pero tu futuro será mal algo. Hay personas que en estos momentos, gloria al Señor, están llorando, están tristes. ¿Por qué? Porque Dios le habló y ellos dijeron que fue el diablo que le estaba hablando cuando era Dios, porque no supieron reconocer. Muchas veces hay personas que llegan a la conclusión, cuando viene a ver, es Dios que me está hablando, pero tu voluntad, tus deseos, lo que tú quieres realizar, está muy por encima de hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy importante captar, reconocer de que es Dios que te está hablando. Si este video te está gustando, pues yo te invito a suscribirte a mi canal y compartir este video pues con más personas. Yo sé que este video será de bastante edificación, ya que hay muchas personas que se le complica. Por eso fue que el mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es decir, cuando tú eres oveja, tú eres alguien sensible a la voz de Dios. Tú eres alguien que escucha la voz de Dios, pero también la sigue. Hay gente que lamentablemente ellos saben reconocer la voz de Dios, pero no la siguen. Dios mío. Ellos hay gente que reconocen, que saben que es Dios, pero le cuesta hacer o seguir las instrucciones de Dios, porque su deseo está por encima de hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si tú puedes entender esto. Es que hay gente, gloria al Señor, que su voluntad, su deseo está por encima de hacer la voluntad de Dios. Entonces, estos pasos te van a ayudar pues a reconocer la voz de Dios. Suscríbete a nuestro canal.